Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo entrega de nuestro siguiente tema que lleva por título Justificados por la fe del Mesías. Y en esta ocasión estamos haciendo comentario del capítulo 2 de la epístola a los Gálatas y comentando el verso número 16. En el tema pasado estuvimos estudiando en ese pasaje que reza de la siguiente manera, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley o justificado por las obras de la ley. Ese fue el tema anterior. Explicamos lo que quiere decir esta definición paulina de obras de la ley, que es el único autor en la Biblia, o por lo menos en el corpus neotestamentario, el único que menciona esta declaración obras de la ley. Y explicamos que a la luz de los documentos de Qumran, tenemos un manuscrito conocido como el Misak Maaseja Torah, que es como un pequeño documento, un listado que contiene un listado de procedimientos de, o de ciertas observancias en relación a algunos preceptos de la Torá. Entonces explicamos que aquí las obras de la ley tienen que ver con aquellos procedimientos de la Torá y en especial de la tradición oral que hace diferencia entre un judío y un gentil y que define bajo qué parámetros un gentil entra, digamos, en la comunidad del pacto. Pero Pablo expone que el hombre no es justificado por estos procedimientos de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. Ok, fe de Jesús el Mesías. En griego, pisteos, Jesús Christou. También nosotros creímos en Jesús el Mesías para que fuéramos declarados justos o justificados por la fe del Mesías, ex pisteos Christou, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Vamos a explicar cómo es esto de justificado por la fe de Jesús el Mesías. ¿Ok? Pero es interesante esta expresión, fe de Jesús. ¿Será que fe de Jesús en el Mesías es lo mismo que fe en Jesús? Es decir, ¿es la fe de Jesús o la fe en Jesús? Entonces, esto es lo que vamos a continuación a estudiar. Bien, para entender lo que es la fe de Jesús, podemos abordar este tema de varias formas. Uno, eh, recurriendo a todos los versículos o pasajes de los escritos del apóstol Pablo donde mencione la fe de Jesús o la fe del Mesías o la fe de Cristo, la fe de Jesucristo, la fe de Él, etcétera. Si esa declaración se refiere a la fe de Él o a la fe que nosotros depositamos en Él. Pero hay otra forma también otra de las maneras de poder abordar es entender esta declaración en su contexto mediato. Es otra manera. Y lo otro es haciendo un análisis sintáctico gramatical del idioma griego que aquí se está utilizando. Por otro lado, cabe destacar que el griego del Nuevo Testamento no es un griego, quiero decir, no es un griego koiné como se tradicionalmente se ha entendido. Sí es un griego, sí es un griego koiné, pero es un griego koiné
que los judíos, en este caso los autores del Nuevo Testamento, siendo judíos, siendo de mentalidad semita, no es un judío, perdón, no es un griego griego como tal, sino que es un griego semita, o es un griego judío que utilizan los judíos, ¿ok? Porque, por ejemplo, la palabra ergonomu, eso no existe esa declaración no existe en el griego. Esa declaración solamente está en el Nuevo Testamento y en los documentos paulinos, pero esa declaración es semita, ¿ok? Aunque está escrito en griego, ergonomus, está escrito en griego, mas no es una declaración común, no es común que exista esta declaración dentro de la comunidad helénica, es lo que quiero decir. ¿Ok? Eso es una expresión netamente judía, semita. Por eso digo que el griego del Nuevo Testamento no es un griego koiné estrictamente, no. Es un griego prestado del vulgo, ¿ok? Del griego quiní, pero, pero en la estructura de este griego es una estructura semita. ¿Ok? La forma, su sintaxis, la forma como está organizada para un parlante griego, pues le resultaría un poco extraño, un poco incomprensible, ¿no? Eh, eh, para él es como acá el portugués del Brasil es un poco diferente al portugués de acá de Portugal. Por ejemplo, hay un detalle en la gramática que el portugués de Brasil es común que utilice gerundios para decir, por ejemplo, andando, trabajando, ¿ok? Ese tipo de gerundio es típico del portugués brasilero, pero el portugués de aquí de Portugal no se utiliza ese tipo de gerundios, sino que se dice estás a trabajar, no se dice trabajando, sino estás a trabajar o estás a andar. ¿Ok? No se dice andando. Eso solamente lo dicen los brasileros, pero en Portugal no. ¿Ok? Entonces, por eso digo que para un portugués decir estás a trabajar le resulta extraño para un portugués de origen brasilero. Y viceversa, el portugués brasilero le resultaría un poco extraño para el portugués de acá. Lo mismo sucede con el griego kini y con el griego que los autores judíos del Nuevo Testamento están utilizando. ¿Ok? Quiero aclarar ese detalle. Entonces, que a la hora que cuando uno estudia griego del Nuevo Testamento, no es suficiente saber griego del Nuevo Testamento. Hay que entender que detrás del griego del Nuevo Testamento hay una mentalidad semita. ¿Ok? Hay un trasfondo judío y semita en contexto. Entonces, Pablo entonces declara que la justificación no es por la obra de la ley, y esto es el Evangelio, esta es la verdad del Evangelio que Pablo declara o sentencia delante de Pedro cuando lo confronta ya en Antioquía de Siria, sino que el hombre es declarado justo o justificado es por la fe de Jesús el Mesías. ¿Ok? También nosotros creímos en Jesús el Mesías para que fuésemos declarados justos o justificados por la fe del, del Mesías. Entonces, según el contexto mediato, vamos a ver qué quiere decir esto, ser justificado por la fe del Mesías. Según el contexto mediato, ¿a qué apunta? Miren, a continuación, el verso 17 del 21 dice, y si buscando ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso el Mesías ministro de pecado en ninguna manera. Lo que el versículo intenta decir, el hecho de que seamos justificados en el Mesías y no por los procedimientos de la Torá,
en relación a la circuncisión, ok, ese es el contexto, en relación a la circuncisión, eh, también nosotros somos hallados pecadores, pero eso no significa que seamos hallados pecadores por ser justificados en el Mesías, eso no significa que el Mesías sea ministro de pecado, es decir, que esté consintiendo el pecado o que esté, digamos, dándole palmaditas en la espalda a la transgresión. No, no, eso no significa eso, ¿ok? Por eso dice, hace una pregunta retórica, ¿no? Para colocar unos alertas a ciertas objeciones retóricas, ¿no? A su discurso. Es común en el apóstol Pablo hacer este tipo de retórica. Es por eso que el Mesías ministro es pecado, megenoito, es decir, jamás lo piense, ni se te ocurra pensar tal cosa, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Porque yo, porque yo por medio de la Torah, a la Torah he muerto. ¿Ok? Por medio de la Torah, a la Torah he muerto. Aquí a la Torah a la que él muere es a los procedimientos de la Torah, o a las obras de la Torah. Es decir, que por medio de la Torah muere a los mismos procedimientos de la Torah. Esto lo voy a explicar a la luz de una declaración de Romanos. ¿Ok? Vamos a explicar más claramente qué quiere decir Pablo con este lenguaje confuso, ¿no? ¿Cómo es eso que por medio de la ley, a la ley he muerto? Ya vamos a ver. Dice, porque yo por medio de la Torah, a la Torah he muerto, a fin de vivir para Dios. Entonces continúa. Con el Mesías he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe, vuelve otra vez a aparecer la expresión, en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios es lo mismo que la fe de Jesús Mesías o la fe del Mesías. Ok, aquí Pablo utiliza la fe del Hijo de Dios. En pistei so tituiu tufeu. Esta palabra pistei está declinada como un dativo singular femenino. ¿Ok? En la fe vivo la del Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esta fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios significa que es esa fe en la que Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, la palabra pistei en su declinación dativa, pistei tiene una raíz que es la palabra pistis en griego, y pistes en griego significa literalmente fidelidad. Fidelidad. Entonces, ¿de qué forma el Mesías vive en Pablo? El Mesías vive en Pablo. Primero, Pablo es crucificado juntamente con el Mesías cuando ya no vive él, sino que el Mesías vive en él, en Pablo. Ahora, ¿de qué forma? ¿De qué forma el Mesías vive en Pablo? Porque lo que vive Pablo en la carne, en su cuerpo mortal, en su cuerpo, pues, lo vive en la fidelidad del Hijo de Dios. Es decir, que la fe que Pablo ha depositado en el Hijo de Dios tiene las mismas características de aquella fe que ejerció el Hijo de Dios a tal punto
que entregó su vida por él. Pablo ha depositado su fe en el Hijo de Dios de tal magnitud que por su fidelidad a él está dispuesto a entregar su vida por él. Por eso él dice, he sido juntamente con él crucificado. ¿Ok? En otras partes de Gálatas dice, en el Mesías yo he muerto, yo he sido crucificado el mundo y el mundo ha sido crucificado para mí. ¿Ok? Entonces, entonces la fe del Hijo de Dios se refiere a la fidelidad del Hijo de Dios, que tiene esta característica, que se entregó a sí mismo por mí. Y lo vuelve a confirmar en el siguiente versículo. No rechazo o no desecho la gracia de Dios, porque si por la Torá fuera la justicia o la justificación, justicia y justificación es lo mismo, es decir, por seguir las obras de la Torá o los procedimientos de la Torá, fuera la justificación, entonces en vano murió el Mesías. Por tanto, la muerte del Mesías es en la muerte del Mesías donde el Hijo de Dios exhibe su fe o exhibe su fidelidad. Y esa fidelidad o esa fe al entregarse por mí es la justicia. Es la justicia. ¿Ok? O la justificación. Ahora, vamos a analizar otros textos donde se utiliza, y analizándolo en su contexto, donde se utiliza la expresión fe de Jesús o fe del Mesías. Gálatas 3:22 aparece nuevamente, más la escritura quiere decir la micra, que es la lectura del texto escrito de la Torá, es decir, se refiere a la Torá escrita, ¿ok? Es la micra, más la escritura, es decir, la micra, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe de Jesús Mesías, es decir, ec pisteos Jesucristo, fuese dada a los fieles. La palabra creyentes, que a veces algunas versiones traducen, en realidad en griego es los fieles a Jesús. ¿Ok? Entonces aquí vuelve a repetir la misma declaración, pisteos Jesucristo. La palabra pisteos, que es un genitivo singular femenino, ¿ok? Pisteos, genitivo singular femenino, eh, viene de la raíz pistis, ¿ok? Que es fidelidad. Entonces, la fidelidad de Jesús Mesías, ¿ok? Entonces, es por la promesa que es por la fidelidad de Jesús Mesías que fuese dada a los fieles. Sin embargo, algunos autores o digamos exégetas discuten si este genitivo pisteos es un genitivo objetivo o subjetivo. Es decir, genitivo objetivo si esta fidelidad es la que nosotros, los fieles, depositamos en Jesús, o genitivo subjetivo si es la fidelidad de Jesús. Entonces, voy a citar acá al comentario del Nuevo Testamento de David Stern, que hace un comentario sobre esta declaración de este genitivo, si es objetivo, subjetivo. Bueno, parece, esto apunta, tomando en cuenta, digamos, el trasfondo semítico de la declaración, parece apuntar más a aunque la tradición protestante generalmente
ve en ese genitivo un genitivo objetivo, es decir, fe en Jesús o fidelidad a Jesús Mesías, parece considerar el genitivo como un genitivo subjetivo, es decir, es la fe de Jesús por las siguientes razones. Aquí hay unas razones. Esto es un erudito llamado George Howard que cita el comentario judío al Nuevo Testamento de David Stern. Cita a George Howard, que es un exégeta, un doctor en Nuevo Testamento de Harvard. Recuerden que Harvard, al igual que Princeton y Yale, son los donde tenemos los teólogos más encopetados, ¿no? Los más encumbrados a nivel mundial. Eh, bueno, comenta lo siguiente. Según George Howard, dice que en los pasajes que son claros cuando Pablo usa pistis seguido de un sustantivo genitivo de persona, que en este caso Jesús, la fe de Jesús o la fe de Cristo o Cristú, que es el ungido, el Mesías, o Jesucristú, que es Jesús Mesías o el Jesús ungido, siempre implica que es un genitivo subjetivo y pone como ejemplo ciertos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Romanos 3:3 utiliza la expresión griega ten pistin thu theou, y esto se traduce la fidelidad de Dios. ¿Ok? Pistin thu theou, la fidelidad, perdón, la fidelidad de Dios. Es decir, este es el sustantivo genitivo, theou. Así, Cristú, Jesús, es un sustantivo genitivo cuando el genitivo, em, sus- es- el genitivo sustantivo femenino está anticipado de un sustantivo genitivo de persona. Entonces se entiende que es un genitivo subjetivo, por tanto está hablando es de la fidelidad de Dios. No es la fe en Dios, sino la fidelidad de Dios. Y también en Romanos 4:12 cuando se habla del pisteos tu patrus emon Abraham, es decir, la fe que Abraham Avinu tenía, o la fidelidad que Abraham Avinu tenía. ¿Ok? Ese es uno de los argumentos. Segundo argumento, en Gálatas 2:16, que es el texto que estamos analizando, muestra que para Pablo hay una diferencia entre las ideas de fe en Cristo y la fe de Cristo, y que es capaz de dejarse claro por su uso de la gramática, exactamente. Porque en Gálatas 2:16 dice, si no somos justificados por la fe de Jesús el Mesías, y dice, también nosotros creímos en. Este sí es un genitivo objetivo. Creímos en Jesús el Mesías para que fuésemos declarados o justificados por la fe del Mesías. Aquí hay una diferencia. Creer en Jesús el Mesías y justificados por la fe del Mesías. Hay una diferencia muy clara para en este caso, para este autor. Un argumento bastante contundente. Y lo que le pone la cereza al pastel es que la Peshita siriaca, la Peshita es un manuscrito en arameo del Nuevo Testamento. Una de la más antigua es el famoso Diatésaron, que es una versión aramea del Nuevo Testamento que data a finales del siglo segundo, el famoso Diatésaron. Es el más antiguo, aunque hay varios manuscritos, varias versiones de la Peshita siríaca, que es una versión del siglo tercero, siempre traduce la frase pistis, Christu Jesús, es decir, la fe de Cristo Jesús o del Mesías Yeshua,
con el significado de la fe del Mesías. Especialmente esto se ve claramente en su interpretación de Gálatas 2:16 y Efesios 3:12, mostrando cómo la antigua iglesia siria entendió la construcción. Es decir, para George Howard, las iglesias de habla aramea, de paso, son las iglesias más antiguas. Y las iglesias más antiguas, que son las de habla aramea, entienden que esta construcción griega tiene este trasfondo semítico de que en realidad no se está hablando de la fe que nosotros depositamos en Jesús, sino de la fidelidad de Jesús Mesías en contraste con la fe que nosotros depositamos en Él. Pero es claro en Gálatas 2:16 que lo que me justifica no es mi fe en Jesús, sino la fidelidad de Jesús el Mesías. Obviamente que esta fidelidad de Jesús se reproduce en el fiel que al depositar su fe en Jesús está dispuesto a dar su vida por el Señor, por el Mesías. Entonces, fíjense que en Romanos 3:21 al 24 podemos analizar esta declaración en su contexto inmediato que tiene una similitud con Gálatas. Gálatas verso 17 al 21, donde lo que justamente leímos anteriormente. ¿No? Aquí, por ejemplo, cuando dice, pero ahora, aparte de la Torá, a eso es lo que se refiere Pablo, que por medio de la Torá, a la Torá he muerto. Es decir, pero ahora aparte de la Torá, es decir, de las obras de la Torá, se ha manifestado la justificación de Dios o la justicia de Dios testificada por la Torá escrita y los profetas. ¿Ok? Es decir, aquí aparte de la Torá son los procedimientos de la Torá, pero la Torá escrita testifica. Es decir, esta es la Torá interpretada por los fariseos frente a que la Torá testifica de una justicia. ¿Cuál es esa justicia de Dios? La de Génesis 15:6, cuando dice creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces, esa Torá, por medio de esa Torá de Génesis 15:6, Pablo muere a esta Torá la interpretación farisea, los procedimientos de la ley. A eso es lo que se refiere. Y los profetas. ¿De cuál justicia de Dios que testifica a los profetas? La de Habacuc, que dice, el justo por la fe vivirá. Esos son los dos textos, si usted lee la epístola a los romanos, esos son los dos textos donde Pablo construye su doctrina de la justificación por la fe. La doctrina paulina de la justificación por la fe tiene dos textos como base. Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y la de los profetas de Habacuc 2:4, que dice que el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces, esta es la justicia de Dios testificada por la Torá y los profetas. Y por esta Torá es que Pablo muere a esta Torá, a la Torá de las obras, a la Torá de los procedimientos, según, digamos, el ala farisea. Entonces, la justicia divina o la justicia de Dios o la justificación que viene de Dios mediante la fe de Jesús el Mesías, un genitivo subjetivo, dia pisteos Jesucristo. Aquí entiéndase fe lo mismo que fidelidad, mediante la fidelidad de Jesús el Mesías, para todos los que creen. Aquí hay una diferencia, los que creen y la fe de Jesús. Note, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esta fe de Jesús el Mesías? Aquí lo va a decir, siendo justificados por su gracia sin merecimiento alguno.
Note este verbo en participio, siendo. Este es un verbo en participio pasivo, siendo justificados. Quiere decir que los que creen en Jesús el Mesías están siendo justificados por la fidelidad de Jesús el Mesías. ¿Y en qué consiste esta fidelidad de Jesús el Mesías? Mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. ¿Y a qué apunta la redención? En el verso siguiente apunta a que Dios puso a Jesús Mesías como un propiciatorio mediante la fe en su sangre. Es decir, alude a su crucifixión, alude a su muerte expiatoria. Es decir, el acto de Jesús de entregar su vida fue un acto de fe y al mismo tiempo fue un acto de fidelidad. Fe y fidelidad son dos caras de la misma moneda. No se puede separar. Fe en Jesús es lo mismo que fidelidad a Jesús. Es lo mismo. O sea, si confías en Jesús, esa confianza en Jesús te lleva a mostrar o exhibir fidelidad a Él. Esa es la fe que justifica. No hay, no hay, es decir, no se puede hacer una separación de las características de esta fe. La fe de Jesús es una confianza, pero es una fidelidad que confía, ¿ok? Y es una confianza que exhibe fidelidad. Entonces no se puede separar. Entonces, aquí confirma, al igual que Gálatas 2, que la fe de Jesús en el contexto inmediato alude a su redención. ¿Ok? Y que por esa redención estamos nosotros siendo justificados generosamente sin merecimiento alguno. Entonces, a quien Dios ha puesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, noten la fe, pisteos, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia, es decir, la justicia que justifica en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando justifica. O sea, Dios es justo cuando pasa por alto Dios, es decir, en la cruz, cuando Dios pone a Jesús como propiciatorio, en Dios muestra su justicia, mostrando paciencia, pasando por alto las faltas pasadas. ¿Ves? Y al mismo tiempo sigue siendo justo y exhibe su justicia cuando justifica al que es de la fe de Jesús. La pregunta es, ¿cómo yo llego a ser de la fe de Jesús? Cuando creo en Jesús Mesías, obviamente. Cuando deposito mi confianza en Jesús Mesías, llego a ser de la fe de Él. Por eso utiliza este genitivo subjetivo ex pisteos Jesús. O sea, la fe de Jesús. De hecho, esta fe de Jesús aparece en el Apocalipsis, cuando habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque los que tienen fe en Jesús exhibe las mismas características de la fe que Jesús exhibió. ¿Y qué características exhibe esta fe de Jesús? Bueno, Apocalipsis 12 dice, hablando de aquellos que vencieron al diablo, al dragón, dice a los que han vencido mediante su sangre, mediante su muerte, y también mediante la palabra del testimonio de ellos,
menospreciando sus vidas hasta la muerte. Es decir, están dispuestos a ir al martirio. Esa es la fe de Jesús. Es decir, que los que realmente tienen fe en Jesús tienen esa misma característica. Es decir, por confesar que Jesús es el Mesías, están dispuestos incluso de dar su vida, está dispuesto a menospreciar su vida por ese testimonio. ¿Ok? Es decir, que esto es una fe que no es negociable. Entonces, otros versículos donde habla de esta fe de Jesús, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Es decir, por seguir los procedimientos de la Torá oral, ¿ok? Sino la que es por la fidelidad del Mesías, diapisteo Cristo. Bueno, al fin y al cabo, la fe que yo deposito en Jesús es la fe de Jesús, porque la fidelidad que yo deposito hacia Jesús Mesías tiene las mismas características de la fe que Jesús Mesías exhibió cuando murió en la cruz. Así que no hay diferencia. ¿Ok? Así que no hay diferencia. Entonces, tan pronto yo exhibo fe en Jesús, esa fe es la fidelidad de Jesús Mesías, porque estoy dispuesto a dar la vida por él. Tiene esa característica, ese sello distintivo. Y esa fe es la que justifica. Entonces, a esa fe es lo que Pablo llama la justicia, que es de Dios por la fe. Y Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. Aquí es más específico en Efesios 3:12, la fe de Él. ¿Ve? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Es decir, nosotros podemos acceder con confianza por medio de la fe de Él. Diates pisteos autu. La fe que es de Él. Accedemos con confianza a su presencia. ¿Ok? Entonces, en síntesis, ¿qué es la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios no es nada más y nada menos que la fe de Jesús, la fe del Mesías o la fe de Jesús el ungido. ¿Y de qué forma Jesús el ungido mostró su fe? Bueno, como dice Romanos 5:6 al 11, porque cuando éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, es decir, cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, el Mesías murió por nosotros y ese acto nos vivificó. Cuando Jesús murió por nosotros, como dice Colosenses 2:13, Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonando todas nuestras transgresiones. ¿Ok? Cuando el Mesías muere por nosotros, allí en ese acto nuestras transgresiones han sido de facto perdonadas. Y cuando el Mesías muere por nosotros, aún éramos pecadores. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido justificados, noten, por su sangre, y ser justificado por su sangre es lo mismo de decir por su muerte. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes han sido justificados por su sangre? Según el versículo 8, por nosotros. Nosotros. ¿Y quién éramos nosotros? Unos pecadores. Y además, débiles y además impíos. Éramos débiles en cuanto a la carne, éramos impíos, éramos pecadores,
¿Ok? Y esos pecadores somos nosotros por quienes el Mesías murió. Y en cuanto el Mesías murió, ¿ok? Por su sangre fuimos justificados. Aquí hay una justificación general para todos. Porque si siendo enemigos, aparte de eso éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Quiere decir que justificación y reconciliación es lo mismo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que es lo mismo ser justificados por su sangre. Ser justificado es lo mismo que ser reconciliado. Por eso que hay una autora adventista que dice que justificación y perdón son una y la misma cosa. ¿Ok? Y mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos o nos gozamos en Dios por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación, que es lo mismo que la justificación, por su sangre o la reconciliación por la muerte de su Hijo. Eso es lo que Pablo denomina la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús Mesías o, en síntesis, la fe del Mesías. Esta es lo que Pablo denomina en el verso número 15 de Gálatas capítulo 2, la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que somos justificados por la fidelidad de Jesús el Mesías. Y nosotros, ¿ok? Creímos en Jesús como Mesías para que fuésemos justificados por la fidelidad del Mesías, es decir, por su entrega, es decir, por su amor y su entrega a nosotros. Como bien lo dice él, el amor del Mesías nos compunge, nos constriñe, nos mueve con este pensamiento que si uno murió por todos, en él todos hemos muerto. ¿Ves? En él todos hemos muerto, para que los que vivamos o vivimos ya no vivamos para sí mismos, es decir, para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gloria a Dios por esta bendición que nosotros gozamos y que nosotros disfrutamos. Mientras estamos siendo justificados por su sangre, es decir, por la fidelidad del Mesías, también quiera Dios enviar pronto al Mesías y en nuestros días, y a ello digamos amén.